Entonces hay buenas nuevas para la comunidad contable colombiana. Lo más importante, creo, en este momento es contarles la historia de la reforma de la profesión de la contaduría que se inició hace 5 años en el ministerio de José Manuel Restrepo. Vio la importancia y la necesidad de este ministro de que la profesión se reformara, se actualizara, porque le explicamos que era anterior a la Constitución del 91 y los contadores en Colombia no tenían garantías en el debido proceso y había que actualizar y modernizar el Tribunal Disciplinario de la profesión de la contaduría. Hoy podemos decir que la Ley 43 es anterior a la Constitución del 91. En esa época que se expidió la ley no existía la Internet en Colombia, no se hablaba del blockchain, no se hablaba de las normas de información financiera, no se hablaba de las normas de aseguramiento, de la información en la nube y mucho menos de la inteligencia artificial. Entonces hay que actualizar, hay que modernizar a los tiempos actuales los programas y todos los conocimientos de los contadores públicos. Pues bien, hace 5 años y un mes se convocó en el sistema autocrático antiguo a las organizaciones de contadores. Que yo me acuerde, el Consejo Nacional de Contadores, el Instituto de Contadores, los colegios de contadores, la Federación de Contadores de Colombia, la Asociación de Facultades de Contaduría y la Federación de Contadores. Organizamos un comité y una mesa para que, al estilo de siempre, autocrático, a un lado de la mesa se sentaban alguien que tenía una intención, un interés, y al otro lado de la mesa se sentaba otro grupo con otra intención, con otros intereses. Esto funcionó al comienzo, pero un día los grupos no se toleraron en los argumentos, en los contraargumentos, en la discusión de los temas, y un grupo resolvió levantarse de la mesa y no volvió nunca más. Nos informaron que ellos renunciaban a la participación en el proceso de reforma. En ese momento yo fui a contarle al ministro José Manuel Restrepo lo que había sucedido, porque algunos de los integrantes de este comité le renunciaron no al Consejo Técnico, sino al ministro de Hacienda y al ministro del Comercio. Entonces, a raíz de eso, me llama y me pregunta qué pasó. Le conté la historia. Entonces me dijo: cuando la autocracia no funciona, hay que movilizar la democracia, que es la forma de organizar las comunidades y cualquier proceso de reforma. Con el apoyo del ministro, convocamos a todos los contadores de Colombia democráticamente, desde, diría, del Amazonas a la Guajira, desde el Putumayo hasta el Chocó, desde el norte de Santander a Guaviare y Guainía. 32 comités se instalaron democráticamente. Por el ministro José Manuel Restrepo están todas las historias, están todas las actas sobre la trazabilidad de este proceso. En la primera reunión del Comité del Atlántico, en Barranquilla, los hombres contadores del Caribe plantearon la necesidad de hacer una reunión con los contadores de los 8 departamentos del Caribe colombiano. Ellos son muy afines, tienen mucha identidad, tienen mucha comunicación, son muy amigos, y procedimos a hacer la primera reunión de la región Caribe. Después de eso, se resolvió entonces constituir 5 regiones: la región Caribe, la región Oriental, la región Occidental, la región del Eje Cafetero y Antioquia, y la región Central. Las 5 regiones nombraron sus voceros, se sentaron, discutieron durante un par de años y presentaron un documento final. Ese documento es el querer de todos los contadores y los gremios y las empresas de contadores que estuvieron en la discusión, en el debate, en el análisis. Documento que se presentó al Consejo Técnico. Le hizo este Consejo algunas modificaciones para adecuarlo a la Constitución y a la ley dentro del contexto de la hermenéutica jurídica,
y de acuerdo a la técnica legislativa de lo que podría ir y lo que no podría ir. Ya en aquel entonces había salido el ministro, la ministra Jimena Lombana nos dice, hombre, no tengo interés en la agenda legislativa de este ministerio llevar problemas de los contadores porque para mí es muy difícil. Y explicó y dijo, dejémosle al nuevo ministro. Con el nuevo ministro Umaña nos reunimos en el Consejo Técnico, le explicamos todo el tema de lo que se había trabajado y lo que había que hacer. Nos dio una aprobación para que siguiéramos en el análisis. Volvimos a vernos en Abu Dhabi, en la conferencia mundial de ISAR. Yo representaba a Colombia y allí tuve la oportunidad de hablar con el ministro varias veces, explicarle, contarle cuál era la situación, el contexto de este proyecto, y nos dijo, por favor, hablen con la viceministra Zoraida y lleguen a un acuerdo y yo presento el proyecto cuando ustedes lo tengan consensuado con la viceministra, que es la encargada del tema. Nos fuimos a hablar con la viceministra Zoraida y ella pidió que ese documento fuera discutido con la Oficina de Regulación del Ministerio de Comercio. El Consejo Técnico nombró un delegado al contador público y abogado Jesús María Peña, y él se reunió durante unos 8 meses con la Oficina de Regulación, con los jurídicos de regulación, con los contadores de regulación, y produjeron un documento final que quedó en las actas del Ministerio y en las actas del Consejo Técnico, firmado en febrero, creo, 5 del año 2024. Se iba a avanzar, se iba a presentar a la legislatura anterior por intermedio del ministro Umaña, pero vino lamentablemente el cambio de ministro y quedó todo en tablas. Llegó el nuevo ministro, hablamos, no había intención e interés del ministerio en ese momento, pero la Oficina de Regulación quería que el documento no quedara por allá en el archivo, y se constituyó un centro de pensamiento que se llama Comunidad Contable por Colombia, y este centro de pensamiento rescató el documento y empezó a ambientar la participación para llegar a la presentación. Fuimos a hablar con el presidente de la Cámara, que es un contador público, y nos dijo que era importante el documento, lo estudió con todo su equipo, pero nos recomendó que no lo presentáramos el año anterior, en noviembre, porque la agenda legislativa estaba muy complicada por todos los proyectos del gobierno y que no había oportunidad. Hicimos ese paréntesis y quedamos de que el 16 de febrero lo presentaríamos, pero llegamos a un acuerdo con 7 congresistas que son contadores públicos y están en la Cámara de Representantes para presentarlo el 1 de marzo. Nosotros fuimos invitados a un evento de la Federación de Contadores de Colombia en Santa Marta con motivo de los 500 años, y allí un grupo importante de contadores, de los colegios de contadores, de la Federación de Contadores y de la organización gremial de estos grupos pidieron que se aplazara la presentación, que ellos tenían algunas observaciones y que querían que los escucháramos, y así lo hicimos. Y nos reunimos en la Casa de España por invitación del Colegio de Contadores de Bogotá y los Colegios de Contadores de Colombia, y estuvieron todos reunidos y llegaron a la feliz conclusión de que harían unas observaciones, unos comentarios para que quedaran incluidos en el texto. Esa comisión, que yo recuerde, estaban la contadora Flor y la contadora Luisa y el colega Gerson, hacían parte de la comisión de redacción con el contador Jesús María Peña. Nos fuimos pensando de que irían a hacer las modificaciones, las propuestas, los cambios. El 1 de marzo nos informaron que necesitaban 3 meses más, cosa que les dijimos que era imposible porque no habría oportunidad de presentar en esta legislatura este proyecto,
que al día siguiente haríamos una reunión y asistieron la mayoría de los colegios de contadores, la federación que tiene 27 o 28 agremiaciones federadas, y se acordó que se daba un mes de plazo, se terminó el mes de plazo, a un grupo importante de contadores jóvenes que presentaron observaciones, comentarios. La señora Luisa, la colega, se me olvida el apellido de ella, la colega Luisa Salcedo del Instituto de Contadores me manda una nota pidiendo que no las vuelvan a invitar y que ellas harán una manifestación y otro proceso. Hoy hay que contarles que hay un documento final, hay un texto para la discusión, texto que será presentado oportunamente por los contadores públicos que son congresistas y que han entendido el tema de la discusión y del debate. Yo desde acá hoy realmente quiero invitar a todas y cada una de las organizaciones de los contadores, a todos los contadores que estén interesados en la modernización y actualización de la profesión de la contaduría, que tendrán N argumentos, que tendrán N propuestas, que tendrán muchos artículos, muchas proposiciones, a que asistamos a la Cámara de Representantes y allí se pueda tramitar una ley que beneficie a los 350.000 contadores, a las 4.600 firmas de contadores, y que también se beneficie a los microempresarios, a los empresarios de Colombia y por sobre todo también a las organizaciones que ejercen inspección, vigilancia y control, que es las superintendencias y la Dirección de Impuestos Nacionales. Allí yo creo que habrá audiencias para que el Ministerio de Hacienda plantee sus inquietudes, para que el Ministerio de Comercio haga sus planteamientos, para que el Consejo Técnico pueda hacer sus planteamientos, para que el Tribunal Disciplinario de la Profesión pueda hacer sus observaciones o recomendaciones, y todos los gremios de los contadores que de una u otra manera tengan un interés profesional puedan sentarse a discutir en este encuentro de contadores que esperamos se surta en la Cámara de Representantes en este semestre. Para todos, feliz día y muchas gracias.